Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Pongo voz de serio. Después de todo esto, tiene una posibilidad para decirles. Muchísima información. Ya lo dije, va a estar como todos los miércoles. Jorge Asís, hoy hablando de, lo estuve viendo en su sitio, en Jorge Asís Digital, de lo que pasa con el procesamiento de Mauricio Macri, uno de los temas de hoy, y de lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, momento en el que el kirchnerismo huele a cala. Jorge Asís va a estar charlando y Paulo Oliveto. Más los temas de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde andamos? Vamos a hablar justamente de Mauricio Macri. ¿Cómo recibió el procesamiento? ¿Dónde lo recibió? ¿Con quiénes estaba? ¿Con quiénes habló? ¿Qué piensa hacer el expresidente después de este procesamiento del juez Martín Bava? Y también vamos a hablar de un tema muy importante, Luis, que tiene que ver con el reemplazo de Hayton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué Alberto Fernández todavía no envió el pliego? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y qué está viendo el oficialismo? Y te voy a contar hacia dónde va el perfil de la candidata, porque va a ser mujer. ¿Qué tipo de candidata tiene que ser para que sea elegida por el presidente? Rosario Ayerdi, ¿por dónde vamos nosotros? ¿Qué va a buscar el gobierno nacional a Washington? Va a ir una misión técnica, no es la que tiene la capacidad de cerrar una negociación, pero va a cerrar algunas conversaciones que estaban abiertas. Martín Guzmán no viaja porque se queda preparando su presentación en el Congreso. Te vamos a contar los principales puntos que va a buscar el gobierno a Estados Unidos. Y también Buenos Aires y Tucumán. Atención con las restricciones que pone Tucumán para el pase sanitario, porque son mucho más duras que incluso las de Buenos Aires, las primeras dos provincias que pusieron este sistema de pase sanitario. Martín Angulo. Mauricio Macri fue procesado hoy en la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y vamos a contar por qué fue procesado, cuáles fueron los argumentos del juez federal de Dolores, Martín Bava, para tomar esta decisión en la que además embargó los bienes de Macri por 100 millones de pesos y nuevamente le volvió a prohibir la salida del país. Y por otro lado, un expresidente al presidente Alberto Fernández, que hoy también fue noticia en la justicia porque el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, rechazó el pedido que Alberto Fernández había hecho para ser sobreseído en la causa por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez. 4 puntos centrales que vas a ver en este momento para la información de A24. 4 son los lugares que vamos a ver. El primero es el de Liliana Caruso, que está trabajando sobre el juicio de Artés. ¿Qué novedades hubo, Lili? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Terminó la segunda jornada del juicio contra Juan D'Artés y la testigo principal en este caso fue Calu Rivero. No lo hizo desde aquí, no lo hizo en realidad tampoco desde Buenos Aires, sino desde la Embajada de Argentina en Roma. Esto es porque ella está trabajando en Milán. 4 horas más o menos son las que declaró. Realmente fue una extensa declaración, dice que hubo momentos en los que ella estuvo muy angustiada, se puso mal, lloró, hubo que detener un poco ese relato. No podemos contar, por supuesto, nada de los relatos, pero lo que sí podemos decir de alguna forma es que ella recordó en esa declaración su denuncia contra D'Artés cuando grababa Dulce Amor por allá, por el 2012, y también originó una causa aquí en la Argentina. Tenía que declarar también Anita Co, que es la otra actriz que también fue citada como testigo. Pero ¿qué pasó? Se prolongó mucho. Ayer lo de Telma Fardín, que te lo contábamos, hoy lo de Calu Rivero, Dignity, como se llama ahora, que quedó postergado, Luis. Lo que sucede, ella también lo había denunciado, pero en este caso por la tira Gasoleros, también, y también tenía otra causa contra D'Artés en la que fue sobreseída, y eran las dos principales testigos que hoy tenía, si se quiere, Telma Fardín. Bueno, por lo visto ahora vamos a tener que esperar qué decide el juez entre esta noche y mañana a la mañana para ver cuándo y cómo sigue este juicio. Bien. Porque entra la feria en estos días en Brasil. Entonces es muy probable que el juez decida pasar esto para más adelante, Luis. Así que por lo tanto deberemos esperar hasta mañana para saber si esto sigue mañana a la tarde o se posterga unos días y si no pasa hasta después de la feria en Brasil, porque este juicio se hace allí con el juez brasilero y esto podría ser hasta después de Reyes. Así que vamos a estar atentos a todo lo que pasa. Gracias, Liliana. Primero de los puntos. Segundo, ayer lo contamos, es una rosarina que está en Lomas de Zamora, que desapareció. Hay un estado de desesperación por ubicar el paradero de Nancy. Estamos hablando con Pablo Layuz. Hola, Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo están todos en estos momentos? Alan, el novio de Nancy, con sus familiares, con sus amigos, con los amigos, digamos, de Nancy, están recorriendo aquí el barrio, ¿no? Llevando pancartas, pidiendo la aparición con vida de Nancy, esta joven que está desaparecida, como bien decías, ¿no? Desde el día viernes, el último contacto que se tiene. La última novedad tiene que ver con una cámara que aparece, una imagen, posiblemente de Nancy, o posiblemente porque Alan tuvo que ir a reconocer, a tratar de reconocer una imagen confusa. Se ve una mujer aparentemente parecida a Nancy, con una ropa aparentemente la misma que tendría Nancy, subiéndose a un colectivo, ¿no? Que vendría para aquí, el 293. Lo que no se sabe después y lo que está buscando en este momento la policía, bien, en qué momento de esas paradas ella podría haber descendido. Son muchas incertidumbres, reitero, ¿no? Desde el día sábado, o mejor dicho, el viernes ya por la noche, se la está buscando a Nancy. Vos, Pablo, recién hacías alusión al novio de Nancy que está haciendo este pedido. Hoy brevemente hablaba con nuestros compañeros de la calle de A24 y esto decía. La policía de la provincia y también de la ciudad realizaron un operativo en tu casa. ¿Qué buscaban? ¿Qué fue lo que te pidieron? No, nada, era para ver y sacar fotos nomás ahí y bueno, para obtener eso. Entendemos que el día de ayer también hubo un intento de un allanamiento, un auto de una brigada civil de entrar a tu casa y tu familia no se lo permitieron. No, pero igual yo después fui bueno, y que vinieron a atacar a ellos y lo hice entrar a mi casa, todo, bueno, hicimos ahí y... ¿Pudiste hablar ¿Llevaron algo, algún elemento de interés para la investigación o qué te dijeron vos por qué era ese procedimiento? No, era para ver bien todo más y que la causa, para ver bien que cómo fue todo nomás del viernes. ¿Qué tenés confirmado, digamos, de los movimientos de ella? Llega la Constitución, se te toma ahí el tren, después el micro. ¿Qué micro se toma? El que se ve ahí en la cámara en la nube era, bueno, el que toma el ramal, el 283, el B2. ¿Se cree que está en la zona, Nancy, que fue interceptada? ¿Es la hipótesis principal? Y no se sabe eso. Y se sabe que subió nomás el colectivo y no se sabe dónde. Pero sería lo lógico bajar. Que haya bajado por esta zona. Y la idea sí, que se bajó por esta zona. ¿También se activó su celular, Alan? No. Yo no sé eso porque no lo vi. Eso, no. ¿Pero cómo se localizó? No me dijeron. ¿Cómo se localizó que estaba en esta radio el celular? Y ahí, bueno, el comisario está viendo justamente eso y me lo va a pasar ahora seguramente. Bueno, allí estaba Pablo, el novio. Hablando de esto, sí, no hay robo. Es muy misterioso este caso, Pablo, ¿verdad? Muy misterioso porque ella no habitualmente hacía la tarea que dijo que iba a hacer, ¿no? La de escribirse con su novio diciéndole vamos a merendar juntos, o por ahí avisaba que iba a cenar. Se hablaba de un problema con un ex de violencia de género, ¿no? También se está siguiendo esa pista, pero acá el dato concreto y lo más positivo, si se quiere, que se se encuentra una pista más de los movimientos que hizo ella. ¿Qué quiere decir esto? Que después del tren, se toma el colectivo. Habrá que ver y a través de las cámaras de seguridad si se puede determinar en qué zona se bajó. Ahora bien, están muy preocupados acá porque dice, si se bajó aquí, en esta zona, ¿qué pasó? ¿No? Claro. De que se baja del colectivo hasta que tiene que llegar a su casa. Y son obviamente muchas preguntas, pocas respuestas por el momento, pero se sigue trabajando en esta búsqueda. Gracias, Pablo. Tercero de los puntos en este cuádruplex que estamos haciendo. En este caso es Casa de Gobierno. Martín Guzmán lo decía, Rosario, que se queda y no viaja. La presencia de la CGT. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Se está iniciando un diciembre muy particular, muy sensible, porque dentro de pocos días se cumplen 20 años de aquellos días del 19 y 20 de diciembre, justamente de 2001, en el cual la Argentina estalló por el aire. Y aquí justamente en Plaza de Mayo se vieron escenas tal vez muy pocas veces vistas en la historia reciente de la Argentina. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo 5 víctimas fatales en aquel 20 de diciembre. Y hoy el presidente de la Nación se reunió justamente con familiares de aquellas 5 víctimas. ¿Para qué se reunieron? Bueno, el presidente se comprometió ante estos familiares a retomar la senda de una ley de reparación histórica que alguna vez había prometido ya el expresidente Néstor Kirchner, pero que perdió estado parlamentario en el Congreso Nacional. En este caso, según pudimos constatar, porque pudimos hablar hace un rato nada más con familiares de estas víctimas,
el presidente se comprometió a impulsar nuevamente una ley de reparación histórica, no solamente para estos familiares de las 5 víctimas en la ciudad de Buenos Aires, sino para las 39 víctimas, para las familias de las 39 víctimas que hubo a lo largo y a lo ancho del país. ¿Me das un segundo? Porque lo veo a Cristian Balbo, que está delante de Antonio Caló, uno de los integrantes de la CGT. Cristian, buenas noches. Perfecto, sí, estamos acá en la CGT, lo escuchamos a Antonio Caló después de la reunión que mantuvieron con Martín Guzmán y Claudio Moroni. Eso es resorte del ministro de Economía, no vamos nosotros a decir cómo va a tener que pagar el arreglo con el fondo. El ministro de Economía fue claro, nos explicó bien cómo va a ser, nosotros estamos completamente conformes con lo que dijo acá los secretarios generales y la CGT va a acompañar todo lo... Muy positivo, muy positivo. Nada que eso, nada que ver. Muchachos, saquen eso de los medios, que el ministro de Trabajo, el ministro de Economía, como estuvo acompañado con el ministro de Trabajo, aquí en la Argentina no va a haber ninguna reforma, ninguna restricción a los trabajadores. El acuerdo que va a hacer con el fondo va a ser para que el país crezca. Y para que el país crezca, tiene que haber cada vez más trabajo. ¿Hubo aplausos? No ajusten, ni hablar de eso. ¿Y habló de fecha del pago del fondo para el... No voy a decir fecha porque eso queda a criterio del ministro de Economía y no lo tengo que decir. ¿Y algún punto del plan? Todo lo que sea económico, hablen con el ministro de Economía. Yo no voy a poner cosas que por ahí yo meto la pata. ¿Hubo aplausos para el ministro? Caló, ¿Hubo aplauso para el ministro de Economía? Sí, porque te estoy diciendo que la charla que hizo, la exposición que hice, salimos todos conformes porque se merece un aplauso. Bueno, ahí está Antonio Caló en la pregunta que hacías, Cristian, respecto de... ¿Hubo aplauso para Martín Guzmán allí en el encuentro que tuvo con los dirigentes de la CGT? Exacto, esto fue en el Salón Felipe Vallés, en el primer piso, con al menos 50 dirigentes representados en la Confederación General del Trabajo. Previamente hubo un encuentro a puertas cerradas en el cuarto piso de la que participó la cúpula de la CGT, entre ellos Héctor Daer y Pablo Moyano, porque no está Carlos Acuña en Buenos Aires, de la cual participaron, por un lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que llegó pasada las 6 de la tarde, y Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Una reunión positiva, didáctica, donde la palabra ajuste no estuvo presente, según manifestó recién Antonio Caló. Gracias, Cristian. Y completamos, perdón, Gabriel, la interrupción, pero lo veía el líder de la UOM. ¿Quedó algo más por decir en Casa de Gobierno, Gabriel? Está por salir el presidente de la Nación, todavía está aquí en la Casa Rosada, y otra de las actividades que tuvo, simplemente para cerrar el informe, Luis, él envió un video a el Brasil, en donde en la Embajada Argentina en Brasilia se le rindió homenaje a José Sarney, al expresidente José Sarney, en el Día de la Amistad argentino-brasileña. Y el presidente en ese video resaltó nuevamente los lazos, no solamente económicos, sino políticos, sociales, culturales entre ambos países. Gracias, Gabriel. Como me voy a sentar con Paula Oliveto, diputada nacional, y seguramente el primer tema será el procesamiento de Mauricio Macri. Dame el título, Martín. ¿Qué decidió el juez Baba? El juez Baba decidió procesar a Mauricio Macri por 2 delitos. Realización de acciones de inteligencia prohibidas por la ley y abuso de autoridad de funcionario público. Después lo desarrollamos, pero lo que el juez dijo, Luis, fue que Macri permitió que la AFI espíe a familiares de las víctimas del submarino de Lara San Juan, que esa información ilegal, que ese espionaje sobre los que fueron víctimas, Macri lo utilizó en distintas reuniones que mantuvo con los familiares y que en ningún momento durante un año ordenó que ese espionaje ilegal se deje de hacer. Bueno, enseguida voy a estar para hablar con Paula. Es sin prisión, con preventiva. Prohibición de salida del país. Horacio Rodríguez Larreta está en vivo en este momento. Asumo que entre los temas se estará tratando esto y allí vamos. Tan difícil como fue la pandemia. Por eso es un orgullo para mí. Así es, Luis está hablando en estos momentos el jefe de gobierno portaño, Horacio Rodríguez Larreta, en la celebración de Hanukkah, de la celebración que organiza Chabad Argentina, esta fiesta judía, y está haciendo uso de la palabra del jefe de gobierno. La luz está en las familias, en nuestros corazones, en las casas de cada una de nosotros. Así que muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí los chicos. Atrapante. Bueno, hablando de... Gracias, Paula, por estar con nosotros. La impresión que uno tiene, y esto es opinión, y puedes estar totalmente de acuerdo, es que hay sobradas pruebas para que se haga una investigación de Lara San Juan. Solo que la velocidad y el modo en el que se falla, comparado con el sobreseimiento de Cristina, hace que todo sea como una incredulidad. La politización de la justicia es lo que a los ciudadanos nos hace sospechar de todo y violar los procedimientos. Porque vos para
para que una persona pueda ser procesada, tiene que haber una prueba que te marque el nexo entre esa conducta y la persona. Y a mí, de la lectura del fallo del doctor Baba, no me surge. Incluso tomaron como prueba un informe que realizó el diputado Moró y el Frente de Todos en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia en la Cámara de Diputados. Entonces, es como todo muy politizado. Tendrá la Cámara que revisar el accionar del doctor Baba y, como en otras oportunidades, la Cámara tendrá que poner límites a argumentaciones, adjetivaciones que nada tienen que ver con la cuestión pura del derecho, de que una persona se pueda defender. O sea, a lo largo de este tiempo lo hemos visto llamarlo indagatoria cuando el expresidente no estaba en la Argentina. Hubieron un montón de situaciones. Ahora hay que poner las cosas en su lugar. Yo tengo la íntima convicción de que Mauricio Macri no mandó a espiar a los familiares de Lara San Juan. Sí pido ni aún con las fotos que se han visto, ni aún con los informes que se han... Bueno, tiene que estar una orden de que el presidente mandó. O sea, a diferencia de la causa de espionaje ilegal de Cristina, que en su casa encontraron desgrabaciones de conversaciones con un empresario mientras las negociaciones de Repsol, eso en esta causa, en esta instancia no están. Ahora, tenemos que ser claros. La justicia tiene que trabajar sin la injerencia de la política. La CIDE tiene que rendir cuentas a esta democracia, porque no puede ser que estemos siempre hablando de la CIDE en el gobierno de Cristina, Milani en el gobierno de Cristina, la CIDE en nuestro propio gobierno con Arribas y Magdalani, denunciado por nuestra fuerza política. ¿Sabes cuál es la impresión que tengo? Digo, ahí la democracia tiene que saldar eso. Y lo digo porque voy a discrepar. Sabes del especial afecto y respeto que tengo profesional por vos. Digo, yo he visto fotos, les ha traído Martín Angulo, fotos sacadas a los familiares de manifestaciones, informes tipiados, horripilantes. Espantoso. Entonces digo, me llama la atención la velocidad de un juez subrogante de una competencia extraña, forzada, etcétera, etcétera. A mí la impresión que me da es que merece el procedimiento para que se rinda la prueba. Sucede que pasa en el país en donde por el otro lado se sobresee, aún sin rendir pruebas, en plena instancia de juicio oral y público, a la doctora Kirchner. Yo siento que no salimos nunca más. O sea, que cuando gobierna el peronismo, Cristina es beneficiada por la justicia. Cuando gobierna el macrismo, es beneficiado Macri. No salimos más de esta situación. Por eso tenemos que ir hacia un sistema de instituciones sólidas. La Constitución establece que el Consejo de la Magistratura tiene que ser un ordenador de los jueces, de la conducta de los jueces. Y después, lo primero que hizo Néstor... Mira, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, modifica 2 leyes que fueron importantes en la estructura de su poder. Una, la del Consejo de la Magistratura, y otra, la Ley de Administración Financiera, para mover las partidas presupuestarias como quería, sin pasar por el Congreso. Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia una administración de la justicia independiente, donde los jueces que no cumplen su trabajo terminen siendo sancionados y puedan llegar en la carrera judicial gente con experiencia y con un saber sin necesidad de un padrino político. Ahora, ¿no sentís que esto, la justicia... El contrapeso son las instituciones, no las personas. Pero digo, ¿no sentís que hay como una expresión de la inmovilidad que tenemos que después se traslada a cuestiones de todos los días, la inseguridad? No pasa nada. O sea, el gobierno nacional blablea sobre este tema, no pasa nada. El tema inflacionario, todavía estamos discutiendo si sí o si no. A mí me parece que nos montamos un escenario de una gravedad que no tomamos nota. Mira, mientras nosotros estábamos encerrados y no podíamos despedir a nuestros familiares y estábamos todos en carne viva, el gobierno mandó la reforma judicial. Y era tocar a los jueces que no luchan contra la inseguridad, a los jueces que no dan respuestas en las causas civiles, en las causas comerciales, en las causas laborales. No, solo tocaban y creaban en el fuero penal, que es donde ellos querían tener injerencia. Tenemos que sanar como sociedad, tenemos que sanar. La forma de sanar las sociedades es con instituciones sólidas, con instituciones absolutamente independientes del poder político. ¿Y por qué la Constitución le da a los jueces la inamovilidad? Para que puedan fallar libres de toda presión. Y creo que ese es el punto. Hay 2 reformas que hay que hacer muy profundas. En la CIDE, no puede ser que nosotros tengamos este sistema de inteligencia que es espantoso, y también en la justicia.
Y eso es parte de los grandes acuerdos que tiene que tener la Argentina para mirar para hacia adelante. En lo que a mí respecta, yo confío en Macri. Sí, Nacho. Sí, Paula, ¿hay unanimidad de criterios en Juntos por el Cambio para esto que vos planteás sobre la CIDE? Lilita Carrió lo planteó el fin de semana en notas que dio por los 20 años de la coalición cívica, que ese había sido un error de Mauricio Macri de no desarmar en su momento la CIDE. ¿Crees que la experiencia de esta situación, este espionaje, esta causa de espionaje ilegal que le involucra a Macri, hace que ahora en Juntos por el Cambio, en caso de volver al gobierno, estén todos en la misma posición de hay que terminar con la CIDE? Mirá, nosotros siempre lo hemos dicho, hemos denunciado a Rivas y a Magdaleni en nuestro propio gobierno. Nosotros hemos hecho una denuncia penal a Rivas y la hemos impugnado a Magdaleni más de una vez. Sí. Dimos la discusión de cara a la sociedad y hacia adentro de nuestro gobierno, que eso es difícil. Sí. Y también estamos dando la discusión en este momento de qué representación tiene que tener Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura. Qué propuestas tienen que llevar para una real reforma del Poder Judicial, que de alguna manera dé respuesta en el servicio de justicia a todos los ciudadanos. ¿Pero está en el mismo barco? Bueno, esa es la... con el ala de que proponía el macrismo, por ejemplo, Germán Garabano, el exministro de Justicia. Bueno, es que es una pelea que nosotros estamos dando y que creo que es importante dar de cara a la sociedad y dentro de nuestras fuerzas políticas. Porque en definitiva nosotros ganamos las elecciones, sacamos el 42,3% de los votos y eso nos da una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad grande es qué tipo de propuesta tenemos para la sociedad en el 2023, pero también qué tipo de contrapesos le vamos a hacer al gobierno de Alberto Fernández durante estos próximos 2 años. Y creo que el Consejo de la Magistratura y la rendición de cuentas de los servicios de inteligencia de este país es una pelea que es buena para dar, es buena para la democracia y está buena que se diga. Claro. Porque nadie habla de los servicios, nadie habla del daño que le hacen a la gente, nadie habla de lo que implica para una persona enfrentarse con ese poder. Y bueno, y con el tema judicial... Hablan muy poco ustedes también. Nosotros solo ustedes, solo la coalición cívica, por eso te lo marcaba. Bueno, somos un poquito molestos, ¿qué vamos a hacer? Sí, Rosario. Ahora, parece que todos los dirigentes están exculpando a Mauricio Macri. Mauricio Macri no fue ni mandó a espiar, como diciendo nada más fueron a Rivas y Magdaleni. Teniendo en cuenta que ustedes incluso lo denunciaban durante el gobierno de Mauricio Macri, que Mauricio Macri no hizo absolutamente nada para cambiar eso, ¿no tiene que ser responsable de la gestión de la AFI? Mirá, lo están juzgando por un caso específico que es las pruebas en un expediente en relación y el espionaje fue mucho más amplio, ¿no? Porque hay otras causas que la verdad que también son igual de graves o que espionaje y hay muchas cosas que no se pudieron acreditar de todo lo que se dijo. ¿Se está investigando? A mí no, sí, pero hay gente que ha sido hay gente que ha sido sobreseída. Y que se ha politizado el juzgado de Dolores, te puedo asegurar que se ha politizado el juzgado de Dolores. De hecho, el doctor Ramos Padilla fue promovido por este gobierno. Ahora, yo te voy a decir una cosa, en lo que a mí respecta, en una comisión de libertad de expresión, liderada por Leopoldo Moró, un juez de la Nación, puso mi teléfono y un mensaje que una persona me había dejado a mí. Y a partir de ese momento yo recibí no solo agravios de todo tipo, sino amenazas. La politización de la justicia es un problema grave para la democracia. Sean jueces de unos o de otros. Tenemos que avanzar. ¿Pero Macri no se tiene que hacer cargo de esa AFI que ustedes denunciaban y durante el gobierno no hizo nada? Macri, en mi íntima convicción, no mandó a espiar a los familiares. No hizo nada de las denuncias que ustedes decían de la AFI. ¿No es responsable de eso, de no haber hecho nada? Macri tendrá que... A ver, estamos juzgando un delito penal, no una responsabilidad de tipo política. La gente decidió políticamente qué lugar tuvo el presidente al momento de votarlo. Ahora, vos me decís, yo, leyendo la causa, puedo formar mi opinión de que Macri mandó a espiar a los familiares de Lara San Juan, te digo que no. Claro, o sea, lo que vos decís, el espionaje existió. Lo que vos no decís, porque existió, porque objetivamente aparece en la causa. Vos decís, no respondió a la orden del presidente de la Nación. No, hay que hacer un esfuerzo de abstracción fuerte. No, yo lo que te digo es que en la causa no está ese nexo
como sí estuvo en la causa de Cristina, donde en su casa... Pero Cristina. No, pero Macri, lo que te quiero decir es que hay situaciones donde la prueba es contundente que la orden existió. En esta causa específica, esa situación no está contemplada. Ahora, yo creo en las instituciones. Claro. Por lo tanto, un juez lo procesó, él se tendrá que defender, la Cámara tendrá que revisar lo que hizo la instancia con todas las instancias inferior. del debido Por proceso. supuesto. Sí, Martín. Sí, no, Pablo, te quería preguntar lo siguiente, porque vos marcabas que hay que despolitizar la justicia. Y yo, mientras hablabas, pensaba, los jueces que Macri quiso nombrar por decreto en la Corte Suprema, la mesa judicial, el traslado de jueces a muchas instancias claves de los temas políticos más fuertes que se hicieron durante el gobierno de Macri. ¿Vos creés que Macri contribuyó realmente a querer despolitizar la justicia o que siguió formando parte del mismo sistema que viene existiendo desde los 90 para acá y que en rigor tuvo un discurso y no cambió nada? Yo creo que Macri no fue lo suficientemente profundo en los cambios que se tenían que dar con el apoyo de la sociedad que tenía. Y es una discusión que nosotros dimos. Yo soy parte de una fuerza política que conduce una mujer que le hizo juicio político al ministro de Justicia de su propio gobierno. Ahora, ¿qué cambios quiso hacer Macri que no pudo en la justicia? Bueno, a ver, nosotros estuvimos presentando proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura. Nosotros no teníamos los votos como para llegar a esa definición. A mí me parece que cambiemos... ¿Nosotros, la coalición cívica o juntos? Juntos. Nosotros hemos presentado un código penal y queríamos aprobar el Código Procesal Penal que hubiese contribuido muchísimo a esto y no se pudo hacer. Ahora, si vos me preguntás, hubiésemos querido que fuera mucho más profundo el cambio. No supo, no pudo, no lo sé. Nosotros somos parte de una coalición que dio la pelea, que la dio de cara a la sociedad y también desmitificar un poco, porque los jueces Rosati y Rosengrad fueron avalados por el Senado. Sí. Pero hubo un primer intento de que no. Bueno, pero ¿sabés qué? Nos autorregulamos nosotros dentro de nuestra fuerza política. Y la verdad que tuvo el presidente Macri el poder de escucha de no persistir en una situación que no estaba bien. Y la verdad es que los jueces siguieron su procedimiento legal. Y si vos me preguntás a la distancia, yo creo que estamos naturalizando cosas que no están bien los argentinos. Por ejemplo, que jueces y fiscales integren una organización política llamada Justicia Legítima, que tiene una afiliación política determinada. O que visiten al presidente en Olivos, ¿no? Eso también. Paula, ¿hubo funcionarios del gobierno de Macri que después de ser funcionarios pasaron a ser jueces de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Yo entiendo y coincido lo que decís, pero yo lo que veo es que desde Juntos por el Cambio defienden a las decisiones, critican las causas judiciales contra el kirchnerismo y no tienen la misma vara contra el macrismo. Y del otro lado pasa lo mismo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo puse el cuerpo muchas veces en lo que creía. Y denunciar la corrupción de la oposición a tu pensamiento es más fácil que denunciar lo que vos crees que está mal dentro de tu propio gobierno. Y eso nosotros lo hemos hecho y ha sido bien tomado por Juntos por el Cambio y creo que lo enriquecimos a Juntos por el Cambio y eso no fue un motivo de ningún conflicto adentro. Hemos dado las peleas y yo creo que Mauricio Macri tiene todo para defenderse en la justicia. Y está bueno que lo haga. Está bueno que lo haga. Yo, de la misma manera, son distintas y no quiero hacer... No nos tiremos... Pero es que no podemos salir más. Pero creo que también tiene que ver por esto. Yo ayer decía... Yo te diría, el abogado de Cristina es juez. Es un espanto. Por eso tenemos que ir hacia un consejo de la magistratura independiente. Como que no podés... digamos, siempre es lo mismo. Ayer decíamos, en el escandaloso sobreseimiento que se le dio a Notesur y los Sauces, si la vicepresidenta se sintiera inocente, yo me presentaría, digo, rindan las pruebas, sí, voy a perdió la oportunidad. Bueno, igual Macri. No, Macri está yendo a la justicia, tendrá que defenderse en la Cámara. Macri va sin fueros. ¿Cómo corresponde? No así, otro caso. Bueno, avanzo con otros temas.
yo creo que no tomamos nota de la gravedad de la situación económica argentina. No solo por la inflación, sino por la falta del acuerdo. ¿Estaría dispuesta la coalición juntos a votar un acuerdo con el fondo? Nosotros tenemos que ser absolutamente razonables en este momento de crisis de la Argentina y responsables. Ahora, ¿qué dice? ¿Quién está a cargo de las negociaciones? El presidente y su equipo económico. Nosotros, cuando venga al Congreso la propuesta, la ley dice que la tenemos que convalidar, la vamos a analizar. ¿Qué situación tenemos hoy? Que Martín Guzmán está hablando con el fondo sin tener siquiera aprobado el presupuesto y sin haber venido nunca a la Cámara de Diputados a defenderlo. La pregunta es, ¿el presupuesto que nos envió en octubre es el presupuesto que tiene que ver con la propuesta del fondo? ¿El presupuesto que nos mandó el ministro es el presupuesto que va a ser defendido por sus diputados? ¿Es el presupuesto del partido de gobierno? Hay muchas dudas. Ahora, si vos me preguntás, nosotros como representantes de un pueblo, que 6 de cada 10 personas tiene problemas de alimentación, con una inseguridad terrible, con una falta de empleo terrible, no vamos a empezar a ponerle palos en el camino al presidente si la propuesta es razonable, no. Pero no para ayudar a Alberto Fernández, porque la Argentina necesita que nosotros podamos honrar las deudas y porque Alberto Fernández tiene 2 años más para adelante. Total. Y a nosotros nos votaron para limitarlo y controlarlo, no para otra cosa. Hoy se presentó 2 proyectos en el Senado y en Cámara de Diputados sobre la mal llamada eutanasia, que es el buen morir. ¿Tenés posición tomada sobre eso? No. No. Así, son esos dilemas que yo creo que un ser humano tiene derecho a morir dignamente. Y hasta ahí. Hay que ver lo que dice el proyecto y de qué manera... y tendremos que... Te vas a sacar corriendo Carrió, ¿sabés, no? Te vas a sacar corriendo Carrió con esto. No, por el tema religioso, decís vos. Sí, claro. Yo también soy religiosa, pero también he pasado por situaciones muy críticas en mi familia que puedes entender determinados dolores. El domingo en varios periódicos habló Elisa Carrió y dijo que era el presidente que menos le mintió. Como yo no tengo la suerte de hablar con Carrió, nobleza obliga, Carrió es de lo suficientemente arbitral, tiene todo el derecho, pero yo también tengo todo el derecho que es de una arbitrariedad manifiesta, habla con quien quiere y como quiere, en las situaciones que quiera. Yo le diría, si fue el que te tomo como intérprete, si fue el que menos le mintió, ¿es que le mintió en algo? No, yo no la puedo interpretar a ella y nunca lo hablamos. Nunca hablamos. De eso no, es muy personal. Ellos tienen un vínculo personal del cual yo no soy parte, ¿no? Eso no es. ¿Sentís que Macri es futuro en cuanto a... Los otros días ahí Juan Grabois dijo, Cristina no es el futuro del peronismo. ¿Sentís que Macri es el futuro de Juntos? Yo creo que Macri es un dirigente muy importante de Juntos por el Cambio y que verá él qué hace con su carrera política. Hay mucha gente que lo sigue y Juntos por el Cambio es una alianza muy amplia y si él quiere presentarse como candidato, las PASO dirimirán los liderazgos. ¿Y qué te pasa a vos como integrante del bloque con los acercamientos, coqueteos, charlas que hay con los libertarios? Yo no veo que haya charlas, coqueteos. Por lo menos no me las han informado y soy la presidenta de la coalición cívica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te sentirías cómoda sentada en el mismo bloque con Milei? No es una decisión personal. Si vos me decís, a mí personalmente, me genera comodidad Milei, no lo conozco. No sé si es el personaje de la televisión o es otra cosa. No sé. Lo que sí, tengo la responsabilidad como representante del pueblo de tratar de acordar con Milei, con mis compañeros, leyes que sirvan para los argentinos. Y si me tengo que sentar con Milei, me voy a sentar. Claro. Decía, hay un límite ideológico, no personal, un límite ideológico. Decís vos, ¿qué querés? ¿Que la coalición debe ampliarse hasta un límite? ¿Hacia dónde? Yo no creo que los límites sean ideológicos. Yo creo que los límites tienen que ser morales. Y vos tenés que tener consensos básicos. Por ejemplo, qué justicia querés, por ejemplo, qué grado de reconocimiento de la economía, de qué querés para el país, qué querés en la materia de educación, qué querés en materia de seguridad. Creo que esos son diálogos que se tienen que dar. Y las historias de cada uno también influyen. Hay ya diputados que están y los que van a ingresar, Espero es uno de ellos, que dijo que van a proponer la baja de la imputabilidad penal, homologando a un menor de hasta 12 años con una persona mayor. ¿Qué crees de eso? No, yo creo en un régimen
penal juvenil, donde los jóvenes vayan al proceso penal y tengan la posibilidad de declarar, porque muchas veces los pibes son usados por los grandes para cometer delitos y no se los escucha y no sirve para desbaratar las bandas, y además que creo que los jóvenes hoy tienen que tener voz en el proceso y también tiene que tener un seguimiento muy grande, porque si un pibe comete un robo a mano armada y vos lo dejás con los padres, el próximo paso es el asesinato. Y el Estado se tiene que hacer cargo de esa situación, hacerles un seguimiento, mirar cómo es su manera de, si está insertado en la comunidad educativa, sus lazos o sus no redes. Creo que tiene que haber un régimen penal juvenil mucho más fuerte. Hay un proyecto presentado en la coalición cívica, pero un chico de 12 años preso en un penal no es solución. Pero el Estado no se puede desentender de esos chicos que caen una y otra vez y después terminan haciendo mucho daño a muchas familias. Eso, como siempre, no. Como siempre, un gusto verte. No, por favor. Gracias. Hablamos de Macri mucho con Pablo Oliveto. Concretamente, ¿cuáles fueron los fundamentos del juez Baba para procesarlo, Martín? Varios fundamentos, dio Luis. El juez Baba, una resolución de 170, un poco más de 170 páginas. Son varios los puntos que recorre el juez Baba para procesar a Macri. Los contamos. El primero, el juez dice, Macri como presidente de la Nación era quien por ley fijaba la política de inteligencia nacional. Era quien por su cargo establecía los parámetros de cuáles eran las funciones que tenían que cumplir los agentes de inteligencia. Otro argumento que da el juez es que Macri, cuando asume como presidente, deroga un decreto presidencial que establecía justamente estas políticas. Y lo que el juez dice es que con esto la AFI pasó a tener carta blanca que permitió reunir y producir inteligencia en defensa de la gestión gubernamental. Acá el juez habla de que la función principal de la AFI tiene que ser la inteligencia para evitar cualquier ataque del exterior o lo que tiene que ver con el crimen organizado, con el terrorismo. Otro de los puntos que marca el juez es que paralelamente a que los agentes hacían el espionaje sobre los familiares de Lara San Juan, Macri se reunía con Gustavo Arribas, el titular de la AFI, que también el titular de la AFI durante su gobierno, que también está procesado en la causa. Acá el juez dice, obviamente que es común que el presidente de la Nación se reúna con sus funcionarios y más con el titular del AFI, que hasta podríamos ponerlo en un rango de ministro de la Nación, pero que esto se daba en fechas muy cercanas a que los agentes espíen a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Otro punto que marca el juez es que los partes estaban dirigidos directamente al presidente de la Nación, no con un encabezado de señor presidente de la Nación, pero sí haciendo referencia directa al presidente Mauricio Macri. También lo que el juez Baba dice es, Macri recibió un primer parte, tenía que saber que eso era inteligencia ilegal y a pesar de eso no ordenó que esto no se haga, sino que siguió recibiendo partes durante por lo menos un año. En todos estos eran seguimientos a familiares, nosotros los mostramos en este programa, las manifestaciones que hacían, cuáles eran los reclamos que tenían para llevarle. Y otro punto tiene que ver con una de las defensas que hizo Mauricio Macri. Lo que dijo Mauricio Macri y lo que dijo también los otros acusados es, estos nos llamaron movimientos de inteligencia, sino que estos seguimientos tenían que ver con la seguridad presidencial, que esto forma parte de la seguridad presidencial. Acá lo que el juez dice es, no tiene que ver con la seguridad presidencial porque muchos de estos seguimientos de inteligencia se hicieron en días que Macri no tenía actividades o no estaba en la ciudad de Mar del Plata, que era donde estaban los familiares. Bien. Con estos argumentos lo procesó, ahora la defensa de Macri puede apelar esta decisión para que sea revisada por la Cámara de Mar del Plata. A ver qué dice mi amigo Jorge, así que me parece que ya todos estábamos previendo que se venía el procesamiento de Macri. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está mi amigo Rosarino? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, perfecto. Era previsible que esto pasara en la causa de Lara San Juan, ¿no? Sí, pero vos sabés que a mí, yo no escribiría sobre esto. ¿No? No, para nada. Yo me parece que tenemos que respetar un poco a los presidentes. Sabés que a mí el periodismo y, digamos, tanta crítica a la figura de los presidentes, creo que los presidentes tienen que tener algún alto grado de inmunidad. Porque, a ver, es como si la década kirchnerista
debiera reducirse a la mala hotelería dispuesta por un blanqueador improvisado. Y pensar que la civilización macrista va a quedar reducida simplemente a una cuestión de espionaje, que me parece que fue terrible lo que pasó. A mí no es el tema del espionaje, el tema es que se te perdió un submarino con 48 submarinistas. Si ahí aparte hubo un espionaje a los familiares, por supuesto que es grave. Yo no sé hasta dónde eso lo involucra al presidente de la República, aunque yo casi te diría estoy por una inmanencia, por una cuestión hasta de respeto. Yo te voy a decir, yo lo visité al presidente Menem en la cárcel, que fue una cárcel, no fue en la Quinta de Gostañán, que estaba preso y demás, por una cuestión de armas. Simplemente había una pregunta que era elemental. ¿A vos te parece que se podían entrar armas a Croacia sin el conocimiento de los Estados Unidos y de la OTAN? Por ejemplo, yo preguntaba eso y ya parecía que alteraba todos los rumbos de los cuestionamientos, de las investigaciones. Calificaban por menemistas sin escuchar el argumento. No solamente por argumentos. Argentina era en ese momento aliado extra OTAN. ¿Te puedes imaginar hacer alguna cosa? Pero bueno, al margen de algún negocito que pudo haber hecho alguien, porque detrás de toda equivocación, detrás de todo gran malentendido, siempre hay un chanta que se la lleva. Hay algo, pero me parece que a los presidentes los tenemos que proteger un poco más. Alfonsín fue un gran aventajado. ¿Sabes por qué? Al margen de su calidad y su limpieza, si vos querés, administrativa. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque tuve un sucesor, Menem, que no tenía espejo retrovisor, que directamente iba para adelante. Que acá vos no tenés que llegar para ver cómo embocás a tu anterior o cómo utilizás la justicia para masacrar a tu enemigo político. Eso sinceramente me parece una política muy berreta, terrible, y por un poco de respeto te diría, fue presidente de la República, muchachos. Pues es que traes algo que yo trataba de plantear recién, Oliveto, que es que estamos enfrascados en estas discusiones con un dramatismo en situaciones hacia adelante impactante. Sí. No te cuento la economía, no te cuento la inseguridad. Para mí las pruebas PISA demuestran el nivel en el que... Por supuesto. Entonces digo, y no hay como... Terminó una elección, perdió el presidente, decimos todo. Bueno, aparte de ¿qué? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde va la oposición? Tengo la impresión de que seguimos, pero Macri, pero Cristina, y no salimos de ahí. Bueno, me parece que conmigo no estamos en eso, ¿no es cierto? Prefiero hablar de otro tema, qué es lo que puede pasar, qué es lo que pasa en el gobierno. ¿Qué pasa en el gobierno? Los temas de la corrupción, a mí ya, porque yo lo escribí, La marroquinería política. En el 2005 escribí La marroquinería política, cuando no se podía hablar mal de Kirchner ni en los diarios, ni en el Gran Diario, ni en las radios, porque la radio dominante de la época estaba absolutamente pegada a lo que fue ese esquema que ahora escandaliza a todo el mundo y que yo tengo, si vos leíste mis notas, yo tengo otra óptica. ¿Qué pasa en el gobierno hoy? Primero te leí en la penúltima, si no me equivoco, si no es la última, esta suerte que vos decías que en el ciclo actual del kirchnerismo se huele un poco a Calas. Huele transitoriamente a Calas. Y yo suelo decir que para entender el kirchnerismo tenés que estudiar sus recuperaciones. Es decir, estudiar sus caídas, sus grandes derrotas que fueron históricas. Qué sé yo, desde lo del campo, las testimoniales, siempre te parecía que estaban en la lona los muchachos y resurgían. Esta vez me parece que el olor de las Calas es más penetrante. ¿Por qué? Porque a la doctora le fue mal y a la doctora le fue mal también con sus opciones. Y la doctora, como Teresa Batista, la novela está cansada de guerra, con problemas físicos, problemas legales, y lo que elige sale mal. Primero, cosa que salió mal fue la elección del presidente, que ahora alrededor del presidente es como que se quiere enfrentar al kirchnerismo. Y el presidente
sin el kirchnerismo no es ni una preposición. ¿Te acordás? Ante, bajo, cabe. ¿Cómo? Bueno, no es ni una preposición. Es un producto, un subproducto kirchnerista. No le fue bien también con Axel, por cómo fue la provincia de Buenos Aires. Tampoco le fue con su civilización, su agencia de colocación en la Cámpora, tampoco le fue bien. Metió mano en La Nación, la designación de Mansur, y la sospecha que es uno de los pocos que construye poder hoy en la Argentina a partir de eso. Y hay algunas sospechas, te lo tiro, es el título. Yo creo que el presidente lo cela a Mansur. El presidente Lo cela al jefe de gabinete. Casi te diría que hay algunos bloqueos a Mansur, unos impedimentos de proyección, si vos querés. Obviamente estamos todos locos, ¿no? Si el presidente de la Nación, con lo los 50... que me parece. Pero digo, Y vos pensás ahora Mansur, que está, por supuesto, con otro gran constructor, que es Martín Insaurralde, el Jésico, en la provincia de Buenos Aires, que han hecho un trabajo que posibilitó una importante recuperación en Buenos Aires, que los llevó a todos estos superficiales a caer en el entusiasmo del error. Del error de creer que casi no tuvieron una derrota, que lo de ellos fue casi triunfal. Y siguen los festejos, y siguen los festejos. Te anticipo que el 10 de diciembre puede haber una movida bastante importante en la Argentina. ¿Qué van a festejar? Va a venir Lula y espero que nos escuche alguien y que no cometan la equivocación de poner al presidente en un acto al lado de Lula, en un lugar que perfectamente pueden ser en la Facultad de Derecho, en las escalinatas, como cuando estuvo Fidel Castro aquí, porque eso sí sería una intromisión en la política interna de Brasil. Pero me parece que sigue este entusiasmo y esta cuestión de cierta creencia optimista que tiene que ver con una recuperación que es falsa. Porque les hicieron una goleada en todas las provincias, en muchas provincias importantes, decisivas. Y ahí es donde la doctora tomó una distancia en su último texto. Ella reconoce directamente el triunfo de la oposición. Ahora, que hay muchachos que quizás se pueden ofender si yo digo que Alberto sin el kirchnerismo es una preposición, pero que quieren armar algo que es también una manera de emanciparse de la doctora, a la que se le insolentan, se le revelan y, por supuesto, es la consecuencia de tantos ninguneos. Ahora, yo quiero detenerme en varias cosas que dijiste, ¿no? La primera es, Mansur, el jefe de gabinete, es celado por su jefe, el presidente de la Nación. No más, te voy a decir una cosa que me parece que es peor. Creo que la creación de la porta-parole, de la portavoz, Cerruti, que es una excelente periodista, la conozco desde que trabajaba en El Periodista. Claro. Tenemos, bueno, ella, una chica que trabajó con Tellerman, pues es una piba que tiene su experiencia política, pero la creación de la portavoz fue un intento también de aplanar, bloquear, obturar la presencia de un tipo que parecía que se quedaba con todo. Porque él vino con el despertador a las 7 de la mañana, empezó con algunos cambios y empezó con algunos temas que son los que hoy celebran las consecuencias, que fue el arreglo con los sindicalistas, los camperas en una actitud distante con la doctora, los arreglos con algunos minigobernadores que tienen todos su situación pendiente que resolver, no van a tener suerte, hasta hoy por lo menos con la cuestión de la reelección. Y tenés a los profesionales del padecimiento, los eviteros, que también tienen una relación crítica, si vos querés, con la Cámpora,
Pero yo lo que te quería decir, que Cerruti, que de paso no le está saliendo muy bien su función, ¿no? Quiera... Está para mucho más que eso. Pero yo coincido... Esta chica tiene que salir a bancar todo el gobierno, un gobierno que es un desastre, que está con loteos horizontales y tiene que salir y hace generalidades. ¿Sabes a qué me recuerda a Capitanich? Claro, Cerruti que obtura a Mansur, los Campera que no sé qué... Es una creación de Alberto para limitar a Mansur. Pero no pueden darse el lujo de hacer esa internita o despreciar... Pero vos tenés que pensar que en este momento Alberto piensa en el delirio de su reelección. No creo. Que Kicillof también tiene el proyecto de su reelección. Y en el frente, Juntos por el Cambio, es casi te diría... más divertido lo que pasa que de lo que ocurre en el peronismo, en el kirchnerismo. Déjame que te pregunte esto. La gesta emancipadora de la doctora, ¿todavía existe? Sí que existe. Por supuesto que hay un intento, hay armados, hay una mesa política. En realidad, hoy, Alberto tiene el randacismo, que él fue el primer randacista, el randacismo sin randazo, que fue el randacismo. Su mesa política tiene que ver con el randacismo. Ahí están los dos exintendentes, intendentes minigobernadores, Juanchi, principal hombre de la... Estaban todos con Randazzo, como estaba con Randazzo, los eviteros también estaban con Randazzo. Acá se suma, si vos querés, los sindicalistas, en una actitud de enfrentamiento con la doctora, que en algunos lados fue específico, lo dicen. Ahora, creer que Alberto, independientemente del kirchnerismo, significa algo, me parece que es un material para una novela importante, ¿no? Bueno, pasate del otro lado, que me decías que te parecía más divertido lo que pasa en Juntos por el Cambio, Cambiemos, Juntos... Como pero por supuesto, yo como estoy... A ver, y sobre todo cuando hago periodismo... Vos sabés que yo te digo que yo miro C5N y La Nación Más para saber qué es lo que no debo decir y de qué manera no debo hablar. Cuando yo veo qué es lo que pasa de importante al margen de la anécdota. Consolidación del PRO, la Mutual. Enviagramiento, vigorización de la Unión Cívica Radical. Y un estancamiento de la coalición cívica. Que la coalición cívica no generó nuevos valores. Hoy aparecen nuevos triunfadores, tanto de PRO, y un radicalismo que se levanta. Y vos tenés una señora acá arriba que se siente aislada. Políticamente comenzó a aislarla Patricia Bullrich, casi a traficar la misma mercadería en los medios de comunicación y demás. Y ahora están con algún problema porque al crecer, crecen también las dificultades. Y es la dificultad que tienen los principales referentes. Mauricio Macri, hoy, para mí inútilmente procesado, yo no voy a escribir media línea sobre el tema, te diría, ahí sí salgo, como te diría, a bancarlo. Yo respeto mucho a los presidentes, yo les digo presidente cuando lo veo a todos los presidentes, ¿no es cierto? Ahora, Jorge, vos decís, fortalecido la Mutual, el PRO. Está consolidado, sí. ¿Consolidado Larreta? Sí, consolidado Larreta con el crecimiento de una figura que es Macri. Que Macri es candidato, olvídate. Sí. Olvídate, ya está y se preparan los macristas. Lo dije otra vez y lo escribí, creo. Rodríguez Larreta es el preferido por el establecimiento. Sí. Y Macri es el que entusiasma a las señoras de mi barrio y que están todas con Mauricio y casi te diría que generó una atracción importante. Y después hay instrumentos. Después te diría que por lo que pasa con la coalición cívica, a todos los muchachos del PRO que tuvieron una capacidad de ahorro importante, les diría que cuidaran la relación con Carrió y con la gente de la coalición cívica, porque están armados de una información
inquietante, que yo no lanzaría, así la sospeche, ¿no? ¿No? No. Pero me parece que viene por ese lado. Y acá tenés el gran fenómeno que es la ambición protagónica de la Unión Cívica Radical, que no es menor. Ya no somos nada más los aportadores de territorio. Ahora vamos por la conducción. Y aparte tenemos votos. Y aparte tenemos más gobernadores y mini gobernadores en todo el país, casi te diría que pro. Digresión de esta foto que está allá atrás. Jorge Macri, que mañana asume... Esto lo hablamos acá, creo que... Sí, claro, lo dijiste hace mucho tiempo. Los primeros que dijimos eso, ¿no? Que asume como ministro de Gobierno de la Reta. Pero eso es lo más importante que hoy pasa, si vos querés, en la constelación Maxi Kiosco. Lo más importante que ocurre es la incorporación de Jorge Boga Macri como ministro de Gobierno. ¿Qué es? ¿Para volver a su tierra prometida dentro de 2 años Vicente López o para venir a jugar acá? Lo planteé el primer día. Juegan 3 tableros simultáneos, como aquel, viste, gran campeón Naidor, que puede jugar 20 tableros, con 20 tableros, como Massa también, que juega en 20 tableros simultáneos. Pero este muchacho viene para afianzarse como posible jefe de gobierno. El maxiquiosco, el apellido Macri en el maxiquiosco pesa. En la provincia de Buenos Aires tiene que optar por el apellido Boga. Claro. Pero al margen lo que más quiere quizás es volver a ser mini gobernador de Vicente López, que lo hizo muy bien y que tiene sus votos. Pero lo más importante es la aparición de este muchacho, que para muchos es un enigma, es un misterio. Según mi información probablemente mala, en un acuerdo con Mauricio y también, por supuesto, en un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una derivación de cuando él se abrió de la interna anterior, ¿no es cierto? Que se bajó. Se bajó, ¿te acordás que se abrió? Claro. Amenazaba y en un momento se bajó. Y este sería el acuerdo. Este sí es una consecuencia y lo tenés ahí parado en un lugar que es el lugar que tuvo Emilio Monzó. Desde ese ministerio, Monzó diseñó la alianza del macrismo. Cuando digo la alianza del macrismo, era la alianza sobre todo con Sanz, cuando había en aquel momento otra línea del radicalismo que insistía en la alianza de Morales con Massa. Y ahí se impuso, y ahí es donde aparece y donde pega el salto Macri, porque si no, no entendemos nada. Macri se preparó para ser candidato por el peronismo. Macri estaba preparado para ser el candidato en un frente con el peronismo. Y a quien más admiraba Macri era a Menem, la política menemista. Al arreglar para ganar las elecciones con los radicales y sobre todo con los transparentes de la coalición cívica, se quedó sin ni chicha ni limonada, ni una cosa u otra. Jorge, vos fíjate que llevamos un rato charlando sobre qué está pasando en las internas, qué pasa en el gobierno, qué sucede con la interna, si la doctora, si Mansur, si Cerruti, del otro lado si Jorge Macri, ¿qué se ocupa de las cosas en este país? Bueno, este es el problema. Digamos, ¿de qué pende hoy el gobierno? Del supuesto acuerdo con el fondo. Si vos sos país y debés guita, el mejor acreedor que podés tener es el fondo. El fondo, por supuesto que no te va a embargar, no te va a hacer ninguna... Pero el fondo es con quien tenés obligatoriamente que arreglar. Según mi información, probablemente mala, lo único que puede esperarse en diciembre es un preacuerdo, una especie de memorándum de entendimiento como para decir, Luis, pongámonos de acuerdo para decir que estamos de acuerdo para acordarnos, para acordar en algún momento. Creo que es eso. Pero antes de marzo tiene que haber algún arreglo. Ahora va una misión al fondo, no va el ministro. Yo te diría que tienen que resolverlo con buenos economistas que piensen lo contrario y delante de los que tienen verdaderamente votos.
Yo sinceramente, todo lo que quiere hacer Melconian es lo que haría. Lo que haría, pero que no toque y no perturbe a todos aquellos que defiende el que puede ser un oponente. Claro. Digamos, acá hay que salir a resolver las cosas y dejarnos de pelear por temas del pasado, y alguien tiene que mirar para adelante. Totalmente de acuerdo. Y de compensar penalmente las Yo tengo que venir acá vos a demostrarte que Macri es una mala persona, que la doctora... No. Es como que no se entendió absolutamente nada. Digo, ¿quién se ocupa de las cosas? ¿Quién se ocupa de la seguridad? ¿Quién se ocupa de la inflación? ¿Quién se ocupa de la educación? Nadie. Yo veo que esto es un debate que pareciera de otro planeta. Mira, cuando las cosas parece que se agotan al anunciarse, cuando uno anuncia algo, cree que ya ese algo que se anunció ya es viejo y ya está hecho. Y en realidad solamente fue anunciado. Eso es onanismo político. Claro, tal cual. Es onanismo político. Ahora, la Argentina, la verdad, está armada. Estás en un momento histórico donde prácticamente todos tus linderos están con problemas lo suficientemente graves como para que los que miran al sur necesiten que acá no existan grandes problemas. Y esto es una tontería resolverlo, porque estamos hablando de cuánta plata. Lo que pasa es que acá estamos secos en la lona, sin un mango, viendo cómo nos comemos un pancho cuando se distrae el tipo y no lo pagamos. Pero lo que es la Argentina, lo que produce la Argentina, con lo que está en discusión es una tontería. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo me quedo pensando en este onanismo. Una cosa es que haya autosatisfacción política en Finlandia, donde hay más o menos resueltas las cosas, que acá, en donde parece que nos van a comer los albatros en cualquier momento. Sí, yo no creo que sea tan fácil, y menos en una provincia como la tuya, que si en la Argentina simplemente se negreara un 30% menos, ya estaríamos en otra cuestión. Este es un país Barrani, según la concepción de Carlos Maslatón, donde todo es casi negro, groncho, estamos todos contra la corrupción, pero vamos a ver qué negocito podemos hacer por derecha o izquierda. Y así es más difícil. Y si aparte el entusiasmo político es ver quién encana al otro, muchachos, no, yo estoy para otra cosa. ¿Sabes que me quedo con, estoy de reacción tardía hoy, me quedo con esto? ¿De verdad Alberto Fernández sueña con su reelección? Mirá, no solamente son declaraciones de algunos de sus funcionarios. Creen que sí, porque creen que les fue bien. Y esto es lo peor. Creen que es momento de hacer política. Yo los veo hasta entusiasmados, casi creen que están en condiciones, no por casualidad. Alberto dijo, incluso delante de testigos, no me aguanto más una carta, me hizo perder el 10%. Y la doctora está cansada de guerra. Para mí, sinceramente, no creo que tenga muchas ganas de y generar tampoco una gran utopía alrededor del kirchnerismo, porque sinceramente ella, casi te digo, lo que te cuento es para una novela, porque ella es una heredera que hereda lo que fue la marroquinería política. Yo no puedo contradecir lo que yo escribí. Una marroquinería política que se conocía, que se sabía. Y Kirchner fue, si vos querés, el más grande recaudador de la política argentina, porque Perón no supo recaudar, vivió pobremente, hasta su exilio fue pobre. Menem no supo recaudar. Alfonsín tenía, pero tampoco. Este fue su propio Yabrán. Sabía de todo esto. Lo que no sabía es cómo presentar contablemente esa manera de hacer recaudación para la política. Porque este es el otro tema, que es lo que no se entiende de Kirchner. Fue un gran constructor de poder
fue un líder de excepción y simultáneamente un fenómeno recaudatorio fronterizo con el delito. Esto es lo que hereda esta mujer, porque que es lo que tuvo Kirchner, su máxima equivocación, fallecer. La osada irresponsabilidad de morirse. Bueno, todo esto lo leen más ampliado en el portal de la política argentina más interesante que es Jorge Asís Digital y lo escuchan el miércoles que viene aquí en A24. Un placer verte. Mi amigo Rosarino, un gusto. Un gusto para mí. Pequeña pausa. Nos vamos a Estados Unidos porque ya la variante Omicron está en los Estados Unidos, entre otros países. Adrián Sack, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis y querido equipo. Así es, así es. Lo decían también incluso las autoridades del CDC, del Centro de Lucha contra Enfermedades Infecciosas aquí en los Estados Unidos, que tarde o temprano iba a venir. Ya son 20 países en total, Estados Unidos es el 20º. Y bueno, lo que se sabe hasta ahora, lo que se informó, es que corresponde a un pasajero, un viajero que ingresó a Estados Unidos a través de California el 22 de noviembre, 3 días antes de que se hiciera pública y conocida a nivel mundial la variante Omicron, y que el 29 de noviembre dio positivo. Bueno, también se sabe que este pasajero que ingresó tenía 2 dosis aplicadas de Moderna, tenía el esquema completo porque si no, no hubiese podido ingresar a los Estados Unidos. Pero uno dice, uy, bueno, fue un caso de breakthrough, o sea, de un caso que superó la barrera de las vacunas. Sí, pero justamente las autoridades sanitarias, entre ellos el doctor Anthony Fauci, el famoso epidemiólogo que dio la noticia hoy, lo que dijo es justamente lo que hay que tener en cuenta es que este paciente no fue hospitalizado y que tiene síntomas leves de la enfermedad y que está evolucionando de manera favorable y que justamente lo que hicieron estas vacunas fue evitar que fuera hospitalizado. Por eso aprovecharon justamente la irrupción de este caso para recordar que la vacuna no es que necesariamente evita la enfermedad, evita contraer la enfermedad, sino que evita en la gran mayoría de los casos, aún con la variante Omicron, que tengas que ser hospitalizado y obviamente evita o reduce mucho las posibilidades, 11 veces, dice, de morir. Entonces, teniendo muy en cuenta esto, aprovecharon aquí para insistir en que aquellas personas que tienen justamente las 2 dosis y hayan pasado 6 meses desde la segunda dosis, que se den la tercera. Aquí en los Estados Unidos, todos aquellos mayores de 18 años ya se la pueden dar. Es más, deben dársela según el CDC recomendó la última semana. Y justamente lo que trataron de hacer acá es bajarle los decibeles a la importancia o a la peligrosidad del Omicron, porque dice que todavía la información que tenemos sobre la manera en que se contagia este virus y de su letalidad es anecdótica. Claro. Ahora, necesitamos entre 2 y 3 semanas para saber su verdadera peligrosidad. Ahora, sí, Adrián, siempre fue un problema, y entiendo que lo sigue siendo, quizá me puedas dar los números, la gente que no se vacuna, que en los Estados Unidos, por ignorancia, por militancia antivacuna o por lo que fuera, ¿es de qué magnitud? Bueno, hasta el momento la cifra de adultos hoy fue actualizada, es de 43 millones. Si vos incluís también a los niños que no pueden ser vacunados y a los que sí pueden ser vacunados pero que no se vacunaron todavía, estamos hablando de cerca de 60 millones de estadounidenses. Si se pone en un contexto general, estamos hablando de algo más de un 22%, claro. Lo cual es realmente un porcentaje muy alto de gente que no se ha dado ni una vacuna y que no se la quiere dar y que, bueno, hace enredar, digamos, al país en batallas legales a nivel de Estado, justamente, de estados, de cada uno de los 50 estados, ¿no? Que discuten o que protestan o que no quieren acatar la ley federal, por ejemplo, la dictada por Biden, promulgada por el Congreso, que a partir del 4 de enero obliga a las empresas de más de 100 empleados
atentos a que sus empleados estén todos vacunados o que se hagan un test PCR diario, lo cual es realmente impracticable, ¿no? Bien. Adrián, como siempre, impecable tu informe. Gracias por estar con nosotros y te vemos muy pronto. Por favor. Gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Nos vamos a Chile, Estados Unidos a Chile, porque allí está solo Mauricio Macri. Sí, está Macri. Habló después de lo que fue su procesamiento. Luis, ¿querés escucharlo? Sí. Y después te cuento qué se dijo en Off the Record. Lo vemos. Aplicó el juez. ¿A dónde voy? Ahí vivo. ¿Y el embargo de $1 millón que también le aplicó la justicia? Bueno, lo cumpliremos como corresponde hasta que apelemos. Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted? ¿Considera que acá hay algo ilegal al someterlo a este proceso? Te he dicho que es una persecución política que termina en esto que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Baba. Eso es mucho más incómodo para él. Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia, que dirigió una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan, presidente. Ni vos te lo crees. No, pero claro, o sea, en realidad eso es lo que dice la justicia, presidente. Por favor, por favor. Cuéntame más. Sí, qué feo primero, ¿no? Que no frenara, que no diera explicaciones. Siempre se le critica al kirchnerismo, a Alberto Fernández se lo critica muchas veces. El destrato que con la colega chilena, la verdad que no lo comparto. Bueno, ¿qué se dijo? ¿Dónde lo agarró? Lo agarró en Chile, obviamente. Había visto hacía un ratito a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Había cenado anoche con Piñera. Viajó solo Macri. Estaba solo. Estuvo solo durante su estadía. No fue con Julián Aguada. Julián Aguada se quedó. Obviamente se mantuvo al contacto con Pablo Lanuse, que es su abogado, el exfiscal. Habló también con gente de su entorno, con su secretario de comunicación durante su gobierno, que es Gustavo Gómez Repeto. También con Hernán Lombardi, el exministro de Cultura, con Fernando Andrés, con su núcleo más íntimo. ¿Qué planteó o qué planteaba Macri en la intimidad? No es ninguna novedad. Estaba más tranquilo, me decían, que incluso sus interlocutores, que obviamente estaban enojados con Baba. No se vio que estuviera tranquilo públicamente, Luis, en las imágenes la verdad que no se lo veía así, pero sí decían, estaba más tranquilo que nosotros, planteaba la poca imparcialidad del juez Baba, planteaba justamente que era un procesamiento que ya estaba decretado antes de la indagatoria, que no lo pudo hacer Baba porque había cometido errores que después lo llevaron a la reprogramación de la indagatoria, que lo iba a hacer incluso, creía, antes de la elección, se lo veía venir. ¿Qué es lo que está pensando de cara hacia adelante? Bueno, según el argumento que Macri y su abogado Pablo Lanuse esgrimen, es que el juez Baba no pudo ubicarlo en tiempo, en lugar y en método a Macri dentro de lo que es el espionaje ilegal. Por eso la apelación va a centrarse en eso, va a centrarse no tanto en lo que hay de pruebas, esto que vos le planteás a Paula Oliveto. Bueno, ¿se espió a gente o no se espió? Bueno, la defensa de Macri no responde ni que sí ni que no. ¿Por qué? Porque entienden que esa es otra etapa que en todo caso tendrá que el juez demostrar si efectivamente las pruebas son buenas, si en todo caso no hubo adulteración de esas pruebas. Dicen, hubo partes de la defensa, por ejemplo, de Magdalán y de Arribas que planteó, fueron buenas las pruebas, se adulteraron y esas medidas de pruebas no estuvieron en la causa, y lo va a basar en eso, en cómo ubicás a Macri dentro de este espionaje ilegal. Obviamente es la postura de esta parte, el juez ya se expidió por su resolución, Luis, así que vamos a respetar lo que dice la justicia, pero en principio Macri se va a plantear esto. ¿Qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos con esta misión en la que no viaja Martín Guzmán, Rosario? Claro, porque viajan las segundas líneas en realidad del Ministerio de Economía y del Banco Central. Sergio Chos, el representante de la Argentina ante el FMI, es el que encabeza esta misión. Olvidemos, ¿no?, que traigan el acuerdo bajo el brazo, bajemos un poco las expectativas porque van a ser reuniones técnicas, sí, a definir algunas cuestiones técnicas, que es en realidad lo que ya se tiene más o menos cerrado. Falta la discusión más política entre el organismo internacional y el gobierno nacional. No es una misión que pueda cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, por lo que eso le va a quedar a Martín Guzmán y a Miguel Pese para hacia adelante. ¿Qué es lo que quieren primero? Tratarlo en el Congreso Nacional, que tener el aval del Frente de Todos, que parece obvio, pero lo necesitan en esta discusión, y también
de la oposición. Martín Guzmán va a ir, se queda en realidad en la Argentina porque va a ir al Congreso la próxima semana. En realidad va a defender ese presupuesto que nunca defendió, que nunca fue, que se presentó el 16 de septiembre y que sí va a tener fuertes cambios, no solamente por la oposición, también sino por el Frente de Todos. Y ahí va a anunciar la presentación de este plan para que tiene los lineamientos para acordar con el Fondo Monetario. ¿Qué es de la vida del Olivo? ¿Se acuerdan que hubo una fiesta en Olivo en plena pandemia, Fabiola, el peluquero, etcétera? ¿Qué es de la vida de esto? Junio del año pasado, del 2020. Bueno, hoy fue noticia en tribunales porque el juez que tiene la causa rechazó el pedido de Alberto Fernández para que sea sobreseído. O sea, el primero de los pedidos de Alberto. El primero de los pedidos. Alberto Fernández dijo, acá no hubo delito, pido la falta de acción, que se cierre la causa. Hace unas semanas el fiscal había dicho no y hoy el juez dijo, señor presidente, no. ¿Por qué no? Porque una falta de acción se dicta cuando evidentemente no hay nada para investigar o es evidente que no se cometió delito. Acá el juez le dice, mire, hay medidas pendientes, las estamos haciendo. Hay otros acusados en la causa, como usted, que hicieron planteos, también los tenemos que resolver. Por lo tanto, el cierre, el sobreseimiento, ahora no. Bien, o sea, 1-0, porque hay 3 pedidos. Hay uno más. ¿Hay uno o 2 más? Claro. Uno más del presidente. Dice, bueno, si no me sobreseen, cerremos la causa con una conciliación. Durante 4 meses yo dono mi sueldo. La hora 4, claro. La hora 4, el famoso hora 4, al Instituto Malbrán y con eso damos por cerrado la causa. ¿Qué dijo el juez de esto? Con respecto a esto, téngase presente. Muy bien. Veremos cómo transcurre la causa, veremos cómo avanza, qué dan estas medidas de prueba, qué pasa con el resto de las partes y después se resolverá el pedido del presidente para hacer la conciliación, una posible indagatoria, yo creo que es muy difícil, un sobreseimiento ya con las pruebas, bueno, se verá, pero el sobreseimiento en esta instancia, como está la causa, hoy el juez al presidente le dijo que no. Señores, les agradezco mucho la presencia. Venga, mañana, por bien, supuesto, se quedan con Javier Calvo, luego con mi amigazo Babi Echecopar. Esto es A24, soy Luis Novarecio.